Muy buenas, vamos con otro vídeo para las redes sociales. En esta ocasión, como siempre, estoy dando un paseíto. Voy a enseñar un poco por dónde estoy para dar un poquito de envidia. Una zona súper chula. Y bueno, vamos a meternos aquí en este huequecillo para que no haga aire y se oiga bien. Hoy me gustaría hablar de los pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos generan estados emocionales, a veces desagradables, como tristeza, culpa, frustración, enfado, rabia. Y a veces esos estados emocionales, seamos conscientes o no de ellos, generan necesidad de placer. En este caso, pues comida insana, tabaco, alcohol, pero sobre todo comida insana. Nos vamos a centrar ahí porque estamos en Belice. Entonces hay muchas veces que tenemos pensamientos que son inconscientes a veces, que nos generan estados emocionales, que nos generan necesidad de comer insano. Si cuando tú haces, por ejemplo, el reto de Believe y trabajas el autoconocimiento y la autoobservación, sale todo. Lo que pasa es que muchas veces la gente no es consciente de ello. ¿Qué ocurre? Que muchos pensamientos de esos son totalmente innecesarios, porque es una falta de entendimiento de cómo funciona la mente y la inteligencia emocional. O sea, los pensamientos que generan estados emocionales desagradables que pueden acabar en comida insana, pueden nacer de tres cajones. Pueden nacer del cajón de la vida, pueden nacer del cajón de los demás o pueden nacer de mi cajón. Ponemos un ejemplo para que se entienda. Vamos a imaginar por un segundo que yo me estoy divorciando. Cuando yo me estoy divorciando tengo una situación desagradable muy fuerte o cualquier otra situación tengo un problema con un familiar o algún tipo de enfermedad o algo en el trabajo, pero vamos a poner el ejemplo del divorcio para que se entienda. Si yo me estoy divorciando, hay pensamientos que me van a nacer de esa situación o pueden nacer de esa situación, como poder pensar que por qué ahora me pasa esto a mí, que por qué la vida me trata mal, que por qué la vida es injusta, que por qué la... Hay que entender que la vida no es justa o injusta, la vida es. Y por mucho que nosotros queramos que la vida vaya haciendo lo que nosotros queremos, la vida es continuo cambio y va sucediendo lo que va sucediendo y no podemos hacer nada. Entonces hay que tener la suficiente inteligencia emocional como para darse cuenta de que cuando yo tengo pensamientos que nacen de queja de la vida, no tienen ningún sentido porque me está generando una emoción desagradable y una necesidad de comer insano de algo a lo que yo solo puedo aceptar y fluir con lo que pase. No tiene sentido que yo me enfade con la vida y que yo genere esos pensamientos. Cuando los pensamientos nacen del cajón del medio, o sea, de los demás, de cómo actúan los demás, por ejemplo, si yo me estoy divorciando y empiezo a pensar ¿por qué me hace esto la otra persona? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué no hace lo que me gustaría que hiciera? Tampoco tiene sentido, porque la otra persona va a comportarse en base a su árbol de la vida, sus creencias, su programación, su estado actual de vida, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo pensamientos en relación a cómo tendría que actuar la otra persona, me estoy generando emociones desagradables que no van a ningún lado porque yo tampoco puedo hacer nada, más allá de intentar controlar, manipular a la otra persona y que la cosa se complique más aún, que es lo que suele pasar. Y luego tenemos el cajón mío, o sea, ¿por qué yo me estoy tomando de un modo u otro la situación de mi divorcio? Y ahí sí puedo hacer, porque por un lado puedo entender que es un proceso de duelo y tengo que pasar un periodo de tristeza, y lo tengo que pasar porque es sano, es lo que tiene que pasar. Y por otro lado, ¿qué pensamientos estoy generando que me producen enfado, frustración, apatía en relación a mis creencias, en relación a mi programación, en relación a cómo yo veo la vida? Y ahí sí puedo trabajar. O sea, resumen, los pensamientos generan estados emocionales, esto es psicología cognitiva, lo podéis buscar en internet. Los pensamientos generan estados emocionales y los estados emocionales generan comportamientos. Muchas veces esos comportamientos no nos gustan, pues han nacido de un estado emocional que consciente o inconsciente ha pasado por mí, que ha nacido de un pensamiento.
Esos pensamientos nacen de 3 cajones: de la vida, de los demás o de mi cajón. Cuando están naciendo de la vida, cuando nace un pensamiento que me genera una emoción desagradable porque me estoy quejando de la vida, no tiene sentido, no va a ningún lado. Es falta de comprensión de cómo funciona el mundo, la vida y todo lo que nos rodea. No me puedo quejar de la vida no es injusta, la vida no me va a servir de nada. Cuando los pensamientos vienen de los demás, no tiene sentido. Estoy intentando que los demás actúen como a mí me beneficia. El otro va a actuar como a él le beneficia. Entonces, esos pensamientos que me generan estados emocionales desagradables y comportamientos que no quiero tener, no tienen sentido. Y los otros pensamientos nacen de mi cajón, de mi programación, de mis creencias. Ahí sí puedo hacer cosas. Me tengo que responsabilizar de mi programación. En vez de quejarme tanto, educarme emocionalmente, entender cómo funciona la mente y utilizarlo para mi bien en vez de sufrirlo. Normalmente cuando hay sufrimiento, y cuando digo sufrimiento hablo de estrés, ansiedad, preocupaciones, frustraciones, enfado, rabia, apatía, es porque hay una incomprensión de la vida. No estamos entendiendo bien cómo funciona esto. Cuando tú te educas, automáticamente empiezas a poder cambiar esa secuencia de pensamiento, sentimiento, comportamiento y por tanto resultado. Espero que se haya entendido y si no, pues cualquier cosa, me dejes un comentario o lo que sea y yo intento responder. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós, sigo con mi paseíto.